Samir Villaverde, como sabemos, es un delincuente que logró llegar, como muchos otros delincuentes, a vincularse con el gobierno de Pedro Castillo. Ya está claro que todo el entorno de Castillo son una partida de delincuentes, asesinos, salteadores, ladrones, bribones de todo calibre, como corresponde a un gobierno vinculado incluso al terrorismo. Y entre estas personas que se vincularon en la campaña y que posteriormente estuvieron haciendo negociados con él, como el tema del puente Tarata, está Samir Villaverde. Pero Samir Villaverde tiene toda una trayectoria previa. Recordemos que incluso fue un asaltante a mano armada de restaurantes en su peor momento. Sin embargo, es un personaje que ha logrado establecer una empresa grande, ha logrado tener una fortuna, no sabemos con qué métodos, y era uno de los financistas y uno de los cómplices de Pedro Castillo, y que estaba en este entorno de los sobrinos y de toda esta pandilla, toda esta banda criminal que rodea a Castillo. Pero este hombre ahora está preso y dice que lo están amenazando de muerte porque, como suele suceder en las bandas criminales, el que sabe demasiado tiene que morir. Entonces él ha decidido hablar y vamos a ver lo que ha dicho. En este sentido, les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenarro Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos en reconocer nuestros errores. Durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Estamos viendo cómo funcionan estas mafias, ¿no? Es como ver una película de mafia, una película de narcos, y siempre terminan en venganzas, en muertes, en amenazas, extorsiones, y eso es lo que está denunciando este hombre, ¿no? Él está preso, pero como decíamos antes, sabe demasiado, y los que saben demasiado generalmente la mafia los mata, pues no les conviene que estén ahí y que en un momento de desesperación suelten la lengua y cuenten las cosas tal y como son. Muchos somos los que desde el principio insistimos en que había un fraude, ¿no? Y este fraude fue evidente con la participación de Salas Arenas, ese antiguo defensor de terroristas y que ahora ocupa un cargo importante como es el del Jurado Nacional de Elecciones, con la participación del señor Corbeto, que se negó a entregar las actas electorales, con la anuencia y la bendición de la OEA, esa partida de caviares comechados que vinieron a tomar pisco y a comer bien y a pasar una semana de vacaciones en el Perú y que no controlaron nada, y luego fueron convalidados por el otro comunista, que es el señor Almagro, ¿no? Ese personaje que ha venido en varias veces al Perú y las últimas dos a convalidar este gobierno comunista de Pedro Castillo. Pero todo esto ya no es una gran novedad, ¿no? Ya sabíamos que había este fraude, ya sabíamos que el verdadero ganador de las elecciones debió ser López Aliaga, al cual le han robado la elección. Como ya está pasando en el Perú varias veces, ¿no? Porque la elección del 2016 se la robaron a Keiko Sofía Fujimori. Y ya sabemos cómo los caviares que siempre juegan de conciencia moral y de ser muy correctos y de invocar a la democracia y a la rectitud moral,
tienen diferentes medidas, ¿no? Porque cuando le roban la elección a Keiko Fujimori no dicen nada. Cuando se la roban a López Aliaga no dicen nada, eso está bien, porque va contra la derecha, porque ellos piensan que todo vale con tal de mantenerse en el poder y seguir disfrutando de sus consultorías y de cobrar miles de dólares por cualquier cosa al Estado. Ese es el papel miserable de los caviares, ¿no? Que sirven de coro, sirven de escenografía para que delincuentes como Pedro Castillo, como Cerrón, sigan tomando el poder y sigan esquilmando a un pueblo sufrido y cada vez más pobre como el peruano, para que nos conviertan en un país miserable como han convertido a Venezuela. Entonces, esa es la realidad. Felizmente, este señor Villaverde se ha resuelto a hablar, ¿no? Y ya es momento de que con esto nos libremos de este gobierno de delincuentes. Ya es el momento de que caiga Pedro Castillo. Si con esto no se le saca de Palacio, y si con esto no sale también Dina Boluarte y va a prisión Cerrón como debe ser, y se cambia de raíz todo, y se exige la salida de Salas Arenas y de Corbeto, habremos perdido el país. Esta es la oportunidad, este es el momento que nos da la historia y que demuestra finalmente que quienes cuestionamos estas elecciones, quienes cuestionamos este gobierno, teníamos razón. Ya es insostenible un gobierno con tal nivel de corrupción, ¿no? Que parte de un fraude que todos lo pudimos ver y que se ocultó, y no solamente hay un fraude en el momento en que se constituye el gobierno, sino que todo es fraudulento, todo es oscuro, ¿no? Un presidente que se reúne con gente que proviene de lo más oscuro de la política y de lo más oscuro del AMPA y de los grupos delincuenciales en una casa fuera de Palacio de Gobierno, que tiene este grupo de sobrinos que ahora están todos desaparecidos, que se pretende controlar las instituciones, pero hay un viejo dicho que muchas veces se toma la broma y cuando se dice Dios es peruano, bueno, pareciera que finalmente nos está echando una mano y se empiezan a aclarar las cosas, ¿no? Entonces, Pedro Castillo, que se victimiza todos los días y que dice que es marginado por ser provinciano y porque es cholito y porque es profesor de pueblo y porque es un hombre de origen humilde, está quedando en evidencia que nada de eso tiene importancia. La verdad con Pedro Castillo es que ha ganado unas elecciones con fraude y que se ha vinculado a delincuentes, y lo que ha hecho es seguir un libreto que se lo dicta Cerrón, seguir un libreto que se lo dicta el Foro de Sao Paulo, para sin importar para nada lo que pasa en el país, la pobreza, la miseria que muchos peruanos están empezando a pasar gracias a la incapacidad de este gobierno, ellos sigan con ese libreto, sigan con ese plan, porque es un plan que se aplica de manera implacable. Se va avanzando en establecer un gobierno comunista en el Perú. Y esos pasos se van siguiendo sin importar lo que suceda alrededor. No importa que haya muertos en las manifestaciones en contra del gobierno, ya van 8 muertos, no pasa nada. No importa que los ministros sean unos incapaces y unos corruptos y que digan y declaren barbaridades, no se les puede sacar, se les cambia por otros y siguen lo mismo y el hecho consumado, y así se nos viene jugando hace tiempo. No importa que haya ganado con fraude de las elecciones, yo creo que sí importa. Ahora es el momento en que las fuerzas democráticas, en que los verdaderos patriotas debemos tomar el control del país. Debemos exigir un cambio radical, la salida de los que han sido cómplices de este fraude, la salida de Salas Arenas, la salida de Corbeto, la convocatoria de nuevas elecciones, porque si estos señores siguen ahí, nada nos garantiza que lo que venga sea limpio, sea transparente. Pero sobre todo, queremos ver la salida de Pedro Castillo de Palacio y cómo es llevado a prisión, como corresponde, por todos los delitos que ha cometido antes, durante y después de ser quien ocupa la presidencia del Perú. Y la señora Dina Boluarte también es su cómplice,
mucho cuidado, que ella no debe ocupar la presidencia. Ella es parte de los dinámicos del centro. Y Cerrón se pasa la vida con prisión suspendida, se pasa la vida en libertad, cuando también es otro que debería estar preso por todos los delitos que ha cometido.